nosotros a esta hora de la noche aquí en los estudios de DTV La Paz el ex vicepresidente del Estado, don Álvaro García Linera, a quien vamos a darle la bienvenida. Vamos a conversar con él un poco respecto a todo este enrarecido ambiente que se viene dando durante estos últimos meses. Don Álvaro, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Junior, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a Detrás de la Verdad. Don Álvaro, usted es una persona muy de adentro, una persona que ha seguido de cerca todo lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo al interior del MAS. ¿Cómo ve lo que ha sucedido este martes y miércoles? Un congreso del MAS que aceleró sus tiempos. Tenía que acabar el congreso este jueves, sin embargo, tras una medida cautelar, deciden adelantar los tiempos y clausuran el congreso, reeligiendo a Evo Morales como jefe nacional del MAS y proclamándolo como el candidato para las próximas elecciones presidenciales. Bueno, en términos institucionales, Junior, el Congreso ha cumplido los requisitos que demanda la ley electoral y el propio reglamento del partido Movimiento al Socialismo. Se ha convocado en función de los estatutos, se ha deliberado, se ha elegido un nuevo comité ejecutivo, se ha definido candidaturas y ya. Y se ha mantenido la sigla. Con eso se garantiza un conjunto de disposiciones legales para revalidar la sigla ante el órgano electoral. En términos políticos tácticos, Evo Morales ha mantenido la jefatura del Movimiento al Socialismo por 2 años más y ha preservado la sigla. En términos de políticos estratégicos, la fisura de este partido político se ha profundizado, porque las diferencias frente al otro bloque, a la cabeza del presidente Luis Arce, se han ahondado más y lo que está haciendo el bloque desplazado del mando del partido es recurrir a presiones legales para intentar anular el Congreso o ponerle trabas, incluso poniendo en riesgo la propia sigla. Entonces, son esos las tres dimensiones que se han puesto en juego en este Congreso, Junior. Para quien titula, por favor, le encargo el nombre, está totalmente errado allí el nombre. Don Álvaro, tengo aquí en mi poder la convocatoria y eso le quiero preguntar porque ustedes se han cumplido los requisitos, pero hay malestar de las organizaciones sociales. No estuvo presente la CSUTCB, no estuvo presente las Bartolinas, los Interculturales, la Central Obrera Boliviana, la CIDOB, y hablo esto a nivel de las dirigencias legalmente reconocidas. No han estado presentes. El Congreso del MAS del 2016 establecía un mínimo de delegados de 50, un máximo de 200. Es decir, habían como casi 2.000 delegados en el Congreso del MAS en 2016, donde también estuvo presente Evo Morales. El Congreso actual establecía 5 delegados por cada organización, que no llegaban ni a 200. ¿Se le ha restado legitimidad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos cambios? ¿Por qué se reducen los delegados de 200 a 5? Un hecho que está claramente contrastable en lo que son las dos convocatorias, el Congreso del MAS en 2016 y el Congreso del MAS en 2023. Lo que pasa, Junior, que entre el primer congreso que usted menciona y este congreso hay la modificación de los estatutos, el año 2021. Y en la modificación de los estatutos ya no se establece esa presencia numérica tan elevada de los dirigentes de organizaciones sociales. Entonces, si usted revisa los artículos que corresponden a convocatoria a congresos, simplemente se dice estarán presentes las organizaciones matrices, pero no dice los ejecutivos, no dice el número, pueden ser delegados de base. De hecho, había miembros de base de la Confederación Campesina, de Bartolinas, de Interculturales, también de otra dirección nacional, porque usted sabe que se han partido esas direcciones nacionales. Es decir, la modificación del estatuto del 2021 le permitió a Evo poder recortar la influencia fundamentalmente de lo siguiente, Junior, de dirigentes
que pueda movilizarse en función de recursos económicos, que es por lo general lo que está haciendo actualmente el gobierno. Para vacunarse previamente ante ese riesgo, lo que hizo Evo en el Estatuto del 2021 es limitar la presencia de dirigentes. Está claro que ha habido presencia de bases sindicales, de sindicatos agrarios, ha habido militantes de base de la Confederación y de los interculturales, pero evidentemente ha habido una limitación a la presencia de dirigentes, no de bases, de dirigentes de organizaciones sociales. Sin embargo, no se ha violado las modificaciones del Estatuto del 2021. Lo que usted me quiere decir, don Álvaro, es que Evo Morales ha decidido reducir el número de delegados, de dirigentes, digamos, que son de dirigentes, perdón, y también de delegados ante una cuestión de prebenda. Sí, yo creo que ese ha sido el cálculo por eso él mismo se encargó de modificar el 2021. Es un nuevo estatuto que ha sido validado por el órgano electoral y la convocatoria de este Congreso de los 2023 está en función del estatuto del 2021, que es distinto al estatuto que prevalecía entonces el 2015-16, cuando se tuvo una presencia numerosa de dirigentes y de bases. Yo creo que Evo ya el 2021 calculó lo que podía estar pasando a nivel de las organizaciones sociales y de sus dirigentes, y por eso prefirió como que generar o recortar más bien la presencia de dirigentes. Eso quiere decir, don Álvaro, que el 2016 Evo tenía para la prebenda, 2023 no tiene, porque de otra manera, ¿cómo cambia, digamos, el número de delegados, el número de dirigentes? Es decir, el 2016, digamos que tenía la billetera del Estado y ahora ya no es presidente. Es decir, tiene ciertos temores, o cuando se habla de prebenda, hay prebenda del 2016, hay prebenda del 2023 y seguramente habrá prebenda del 2025, el 2026. No, aquí hay una diferencia, estimado Junior. La manera en que Evo y el gobierno lograba lealtades muy firmes en el movimiento campesino era mediante las obras, no era mediante los cargos a los dirigentes. Lo que hacía Evo era llegar a una comunidad, a una central, a una subcentral, y acordar la construcción de un colegio, de un hospital, de una carretera, y eso lograba una lealtad muy fuerte de la base y también del dirigente. Hoy lo que ha pasado, porque el Estado está gastando menos, tiene menos recursos para invertir, especialmente en el área del campo, lo que ha hecho el presidente Luis es sustituir esta lealtad colectiva por prebenda individual. Es decir, no sé, ayudar con una movilidad para que el dirigente pueda desplazarse a sus reuniones, o dar trabajo al compañero que le ayudó, al dirigente, en fin. Y entonces está usted ante dos maneras de construir lealtades. Uno es una lealtad comunitaria colectiva y la otra es una lealtad más individual de dirigentes. Pero si hablamos de lealtad, la lealtad, digamos, no es en torno a las prebendas ni a las obras. Don Álvaro, como ex vicepresidente del Estado, este Congreso del MAS que se llevó a cabo este martes y miércoles ha provocado ahora un gran cabildo, se anuncia. Evo Morales lo dijo, aquí hay 3.000 personas, dice, en el Congreso, en ese coliseo, y ahora la CETUCB dice que va a aglutinar más de 1 millón de personas en la ceja del Alto 17 de octubre, a donde además ha sido invitado Evo Morales. ¿Será una especie de medición de fuerzas, usted cree? No creo, porque la presencia de delegados al Congreso, porque ya son estructuras partidarias más que sindicales, así está el Estatuto del 21, hablaba de una presencia más reducida. La capacidad de convocatoria de Evo se la puede medir cuando convocó a esa gran marcha, ¿se acuerda?, en defensa del gobierno, el año 2022, a fines del 2022. Ahí uno podría decir, esta es la capacidad de convocatoria de Evo. El Congreso no era una competencia de convocatoria. Fundamentalmente Evo, ¿qué quería? Que se lo ratifique como presidente del MAS y mantener la sigla. No era mostrar la fuerza de movilización, porque solamente movilizando a las 6 federaciones del trópico te puede movilizar Evo, no sé, 100.000, 200.000 personas, sin problema. Pero no era la intención esa. Y lo que va a hacer el presidente Luis, sin duda, es, por lo que se anuncia, va a ser un intento de fuerza colectiva. Sin embargo, tiene sus paradojas, ¿no? Porque justo va a caer el 17 de octubre
del 2023, recordando los 30 años de la derrota de Goni en las calles, del gran levantamiento aymara, donde precisamente los líderes que se foguearon y que se lanzaron a la palestra nacional fueron Felipe Quispe y Evo Morales. Felipe Quispe bloqueando el altiplano y Evo Morales bloqueando la Cochabamba, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, y por supuesto los líderes salteños y la población alteña que fue asesinada en esos días. Entonces es paradójico que se haga justamente recordando una fecha en la que le permitió a Evo Morales proyectarse como líder nacional y luego ser presidente. Yo espero de que el 17 de octubre del 23, ante todo, sea un recordatorio de los mártires, de las familias asesinadas, de la niña Marlene Rojas, baleada por las fuerzas militares en Guarizata, que sea un recordatorio de ese gran momento de insurrección popular que lanzó la consigna de nacionalizar los hidrocarburos, que precisamente la ejecutó Evo Morales en el 2006 cuando llegó a la presidencia. Entonces, está bien, tiene todo el derecho el presidente Luis de hacer una demostración de fuerza, pero espero que el carácter partidario no oscurezca el hecho fundamental de reivindicar y reconocer a las víctimas de esas masacres y de esos levantamientos de hace 30 años atrás. Ahora, se van a recordar 30 años de la masacre de la Guerra del Gas. ¿Usted considera que Evo Morales debería participar de este cabildo en el Alto? Sería lo justo, pero está claro que no lo van a invitar y... Ya está invitado, ¿no? La CENSUR ¿Sí lo ha invitado? Sería lo justo porque él es uno de los protagonistas, pero ante todo deberían estar ahí las familias de los asesinados, de los 70 asesinados, de los 500 heridos a bala. Deberían estar ahí la familia de la niña Marlene Rojas, esa niña de 9 años que la mataron los militares en camino a Guarizata. Deberían estar los líderes del cuartel indígena de Calachaca, de Omasuyus. Ellos deberían estar, y por supuesto Evo Morales, que no le tocó estar aquí en La Paz ni en el altiplano, pero le tocó impulsar el bloqueo de caminos, que fue gigantesco, de kilómetros y kilómetros a la altura del Chapare, y fue también uno de los mecanismos de presión que ayudó a la caída de Sánchez de Lozada. Entonces, primero las familias de las víctimas, recordar a los muertos, recordar a esos salteños valerosos, y si pudiera estar Evo en ese recordatorio sería algo positivo, yo lo considero. Don Álvaro, le voy a mostrar un cuadro. Usted ha conversado con el periódico La Razón, el programa Piedra, Papel y Tinta, que se difunde a través de la red de TV. Voy a pedir al control central que nos muestre, por favor, esto que usted ha dicho en las últimas horas. García dice que la crisis del MAS es impulsada por la existencia de dos liderazgos. Me imagino que habla del liderazgo de Evo Morales y del liderazgo de Luis Arce. ¿Usted considera que hay dos liderazgos en estos momentos al interior del MAS? Bueno, en verdad desde hace 6 meses vengo proponiendo que lo que hay es una pelea entre el liderazgo social de Evo Morales y el liderazgo estatal, en este caso representado por Luis. Mi hipótesis es de que el liderazgo social de Evo se sostiene en el carisma y en el recuerdo de sus obras durante los 13 años de gobierno. Y el liderazgo estatal se sostiene sobre la estructura administrativa del gobierno, sobre los recursos que moviliza. Lo tuvo Áñez también, ha llegado su momento y luego lo dilapidó. Lo tiene cualquier persona que llegue al Estado tiene un liderazgo estatal. Y en este caso lo tiene Luis, no porque él sea un líder social relevante, no es carismático, tampoco tiene un buen discurso, pero es el presidente del Estado. Y ese solo hecho de ser presidente ya le da un tipo de aceptación y de apoyo de entrada. Será el 15%, el 20%, el 30% de entrada. Y ahora la disputa es entre ese liderazgo social, el Evo, y el liderazgo estatal que lo encarna temporalmente el presidente Luis. Y la disputa es por saber cuál de esos líderes, el estatal o el social, va a llegar a la
va a ser el candidato del MAS el 2025. Ahora, don Álvaro, esta declaración que usted ha realizado y que ha sido reflejada por el programa Pila, Papel y Tinta ha provocado casi de inmediato que su ex compañero en Palacio de Gobierno salga y publique este mensaje en su cuenta de Twitter. Vamos a mostrarles lo que ha dicho Evo Morales la jornada de este jueves tras la posición asumida por Álvaro García Linera, que habla de dos liderazgos, el de Evo Morales y el de Luis Arce. Dos liderazgos, uno social y uno estatal, pero al final dos liderazgos. Evo Morales dice: como fracasaron en su plan para sabotear el histórico 10º Congreso Ordinario del MAS y PSP en Laucañe, los enemigos del instrumento político del pueblo usan algunos medios de comunicación para hablar de división. Falso analista que se aprovechó, dice, de la lucha indígena, trata de confundir al pueblo con falsas teorías de dos liderazgos. Es una clara alusión a usted, don Álvaro. ¿Cómo recibe esta publicación? Volvamos al estudio, por favor. ¿Cómo recibe esta publicación de don Evo Morales? Bueno, no me siento aludido con estas frases de Evo. En todo caso, simplemente decir, una cosa son los deseos de las personas y otra cosa son las realidades. Y un buen dirigente político tiene que tener el cable a tierra para saber entender las realidades más allá de sus deseos. Entonces, simplemente eso, un poco de humildad y de cable a tierra para entender la realidad que los rodea. Si uno quiere dirigir un país, tiene que entender cómo se está moviendo el país, no cómo se están moviendo sus criterios personales. Don Álvaro, usted, déjelo allí el mensaje de Twitter. Usted se ha mostrado mucho más apegado a Evo Morales, digamos. La última vez, recuerdo que aquí mismo conversamos, usted le pidió a Evo Morales dejarlo gobernar a el señor Luis Arce, al presidente del Estado, lo que provocó que lo llamen traidor. Y ese calificativo parece que no va a volver, digamos, a no ser utilizado, porque lo he visto a usted exponer muchas posiciones de apoyo a Evo Morales en torno a los análisis y razonamientos, pero por lo que leo y por lo que veo, no habrá forma de cambiarle en el chip de Evo Morales de que usted es y fue un traidor. Bueno, dijo que soy su enemigo, no dijo traidor, ¿no? Pero en todo caso, lo que nosotros intentamos hacer es que estos líderes, el estatal y el social, no defrauden a la gente, ¿no? Y lo que les reclamamos es: piensen menos en sí mismos y piensen más en las personas. Es una geometría básica, es una álgebra básica, es una aritmética básica. Luis, por estar en el gobierno, tiene un porcentaje de votos. Le guste o no le guste a Evo, tiene un porcentaje de votos. Será el 5%, será el 10%, será el 15%, el 20%. Y Evo, por su historia, tiene 8% de votos. Pero no tiene suficiente solo. No lo tiene solo. Han pasado muchos años. Alguna gente no lo conoce, otra gente dice: ya hasta aquí te acepto, luego ya no te acepto mucho. Y Evo tiene su apoyo. Pero dividiendo el instrumento político van a perder. Y quizás eso es lo que les duele a ambos, ¿no? Oigan, yo no quiero nada para mí, yo no estoy peleando para ser ninguna autoridad, no tengo ningún interés personal. Ustedes gobiernen, pero háganlo bien, ganen, y enfrentados van a perder. Porque Luis se va a llevar un 20% o un 30% por un lado, y Evo se llevará otro 20% o un 30% por otro lado. Es decir, van a ser minoría. No van a ganar así las elecciones. Es aritmética simple, básica. Si suman ese 20% de uno y el 30% del otro, o 25% de uno más el 30% del otro, van a ser mayoría. Van a poder ganar y van a poder seguir gobernando otros 5 años. Esa es mi posición muy clara. Por eso, si bien creo que Evo, por ser indígena, debería volver a retomar las riendas del MAS, considero que Evo tiene que sentarse con Luis. Necesita ese 20%, ese 30%, o ese 15%, o ese 10% de los votos que se lleva Luis. Los necesita. Sin esos votos de Luis no va a ser presidente. ¿Quiere ser presidente Evo?
siéntate con Luis, habla, encuentra un tipo de acuerdo, vean cargos, distribúyanse diputaciones, pero llega al gobierno. Si te peleas con Luis, no vas a tener el voto suficiente. Igualmente Luis, si quiere ser presidente nuevamente, necesita de Evo. En el MAS, Evo solo ya no alcanza para ser presidente, pero sin Evo no se puede ser presidente. Entonces, tanto uno como el otro, por una aritmética básica, se necesitan. Y lo que yo veo es que en vez de reconocer que se necesitan, lo que hacen es apuñalarse y pelearse y acusarse de todo. Y así van a llevar al MAS a la derrota del 2025. Y lo vuelvo a decir. Si el MAS triunfa el 2025 unido, será obra de Evo, de Luis, y los felicitaremos. Y si pierden, será obra de Evo y de Luis. El 2025, ante la gente, veremos quién tuvo la razón, si nos equivocamos o no. Y lo peor es que no solamente en la equivocación la falla de uno u otro líder, sino que si se equivocan nuestros líderes, si se equivoca Evo en sus cálculos políticos, quienes van a sufrir no va a ser tanto él. Van a sufrir los millones de gente humilde y de pobre que confió en él, que lo apoyó, que lo quiere, que se sintió protegido en él y que esperan que nuevamente los vuelva a proteger. Ellos van a ser los que van a ser maltratados, porque volverán a quemar huipalas, volverán a escupir a las mujeres de pollera y volverán a masacrar a los pobladores del Alto. Esa es la responsabilidad que uno carga, que los dirigentes cargan. Los que quieren ser presidentes de este instrumento llevan esa responsabilidad. Si fracasan por sus peleas personales, el que va a sufrir es el pueblo. Pero si logran construir un ensamble, sumar como supieron sumar en su tiempo del 2003, 4 y 5, pueden volver a llegar a la presidencia. Y la gente del pueblo se sentirá nuevamente contenta con una nueva presidencia del MAS. Ese es mi punto de vista. Entonces, que los compañeros no se sientan preocupados de que alguien les quiera disputar algún cargo. ¿No le interesa a usted nada? En absoluto, política? Ningún cargo. No es mi tiempo, es el tiempo de ellos. Ellos pueden administrar. Mi tiempo es de construir. Yo me anoto para los tiempos de efervescencia social y de levantamientos, cuando hay que diseñar la arquitectura del Estado, la economía y la sociedad. Cuando son tiempos administrativos como estos, el compañero Luis, el compañero Evo, son gente preparadísima, infinitamente más preparada que mi persona para poder llevar adelante eso. Y yo en lo personal, a pesar de lo que diga el compañero Evo, prefiero que Evo, porque es un indígena. Y yo he peleado para que los indígenas gobiernen Bolivia para todos los bolivianos, pero a la cabeza de indígenas. Y Evo es un indígena que viene del sindicalismo, y este proceso fue construido por indígenas sindicalistas, como Evo, como Felipe, y les corresponde a ellos seguir gobernando un buen tiempo, esta etapa administrativa. Entonces, mis reflexiones no van con una intención de herir a nadie. Mi intención no es ni herir a Evo, ni herir a Luis, simplemente ayudarles a encontrar el algoritmo que les permita nuevamente ganar el 2025 con la mayoría del voto, y que no nos convirtamos, como sucedió con otros partidos políticos tradicionales, en partidos minoritarios. En las últimas horas usted ha vertido una declaración que ha provocado también, o ha sacado roncha, digamos, ha dicho... A ver, vamos a escucharla, porque hay quienes consideran que hay cierta discriminación y una falta de lectura el decir que con Luis Arce no gobiernan los indígenas, porque muchos se preguntan, ¿y qué indígena gobernó con Evo Morales? A ver, vamos a escuchar su declaración y luego hacemos el análisis. Esto ahora se ha dividido, Claudia, básicamente por saber quién va a ser el futuro candidato del MAS. Lo que los separa no son temas estratégicos. Tú no tienes... Ni las ideas. Unos que propugnan que van a privatizar, no hay eso. La diferencia no es qué van a hacer el 25, porque no ves ese debate. Lo que tú ves, acusaciones, insultos... No hay, oye, el 2025 unos van a estatizar... algo nuevo, y ellos no, nosotros vamos a privatizar. No hay una diferencia por estrategias de gobierno a futuro, sino
quién va a ser el futuro candidato presidencial del MAS. Es un tema muy puntual y entonces eso hace que la pelea tenga un epicentro muy claro. Evo Luis. Es también un tema estructural. ¿Los indios van a seguir gobernando Bolivia o no? Ahí hay un tema ya más de fondo, porque con Luis los indígenas no gobiernan. Puede haber un grupo de dirigentes alrededor, no pasa nada. Eso no es los indios gobernando. Áñez también tuvo su grupo de dirigentes sociales y obreros alrededor. Evo es indio, pero Álvaro no es indio y fue su vicepresidente. Vicepresidente. Luis es una transición definida por el propio indígena aymara, que le dice: Luis, da al gobierno, yo no puedo, estoy en el exilio, no puedo hacer campaña. Anda, temporalmente, es el puente para que los indígenas retomemos el control del ¿Qué gobierno. quiso decir con eso que con Luis los indígenas no gobiernan, don Álvaro? Que la presidencia no está en manos de un indígena. Y eso es mucho para una Bolivia donde a los indígenas durante 180 años de vida republicana y 500 o un poco menos de la llegada de los españoles se los excluyó del poder y de las decisiones. La presencia de Evo en la presidencia fue una revolución, porque un indio, un aymara, llega a la presidencia y eso tiene que mantenerse por un buen tiempo. Evidentemente. Pero es el único aymara, es el único indígena, no puede haber otro por allí, por ejemplo, Andrónico Rodríguez. Pero claro, eso está también en la declaración. Dije, puede haber otros líderes indígenas. ¿Por qué no? Hablé de David Choquehuanca, hablé de Andrónico Rodríguez, hablé de algún otro intelectual indígena aymara alteño. Puede haber, pero tiene que ser un líder indígena y mejor si viene del mundo sindical. Todavía los siguientes años que gobierne nuestra patria. Ahora, evidentemente, estos años no han sacado cabeza como se esperaría. Se esperaría que otros líderes campesinos e indígenas hubieran asumido mayor fuerza en el debate público, no lo han hecho. El que tiene más posibilidades es Evo. Las primarias, que por ley tienen que realizarse, es un buen escenario para que líderes indígenas pongan a prueba cuál tiene más apoyo dentro del MAS. Evo es uno de ellos. Creo en lo personal que Evo es ahorita el más capacitado, pero no descarto la presencia de otros líderes indígenas. ¿Y por qué un indígena, estimado Junior? Porque hay que acabar de desmontar el colonialismo de nuestra sociedad boliviana. El colonialismo sanciona, castiga al indígena, castiga su apellido, castiga su idioma, castiga su historia, castiga su color de piel. Y el revertir esa devaluación que se hace con el indígena es necesario para ello seguir valorando lo indígena como lo central en torno al cual se articula el resto de la sociedad. No se trata de indígenas que gobiernen solo para indígenas, no. Se trata de indígenas, como lo hizo Evo, que gobiernen para los 12 millones de bolivianos y de bolivianas, para todos, sin que nadie quede excluido, pero a la cabeza, un largo tiempo todavía, de líderes indígenas, de los mejores, pero indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes, porque somos una patria de indígenas. Solamente que hay algunas clases medias tradicionales, semiblanqueadas, que se creen muy blancas y se creen superiores a los indígenas. No, todos tenemos una pollera en la casa, en nuestras raíces, y hay que sentirse orgulloso de eso. Pero para que eso se vuelva un sentido común, y nuevamente indígenas gobernando. Por eso creo que Luis ha cumplido su función. Ha cumplido su función. Muy bien, Luis, ya estuviste esos 5 años. Cumpliste tu tarea, ahora hay que dar paso a los verdaderos dueños de este proceso. No te olvides, Junior. ¿Quiénes son los dueños? Los movimientos sociales, populares, indígenas, sindicales. No te olvides. Pero muchos de ellos, don Álvaro, han dicho que no han sido tomados en cuenta para el Congreso. Los dirigentes. Los dirigentes. Pero, ¿quién elige los dirigentes? ¿Las bases? ¿O se eligen entre ellos? No los eligen para que estén tomando cargos en el gobierno o estén haciendo negocios personales. Los eligen para que defiendan sus intereses. Y esos son los dirigentes que obtienen liderazgo social, que son aceptados y se movilizan por su líder. Pero cuando convocan a movilizarse y no viene más que el gato y el chofer, es que te está yendo mal. Como en 2019.
Por ejemplo, como el 2019, los cuando dirigentes que le respondían a Evo, que iban a movilizar 15.000, 20.000, 30.000 y se salían de la reunión de Conalcam y se iban a tomar cervezas a 3 cuadras. Por supuesto, esos no son dirigentes. Dirigentes aquellos son que caminan con su base y que se hacen respetar con su base y que a la convocatoria de su base se movilizan, pelean, como lo hicieron los grandes líderes en su momento. Felipe Quispe fue uno de ellos, Evo Morales es otro de ellos, en fin. Esos son líderes fuertes por los cuales vale la pena pelear y apoyar. Entonces creo que esto es importante, querido Junior, de que el liderazgo nuevamente vuelva a manos indígenas, 1, 2, 3, 4 veces más por delante, hasta que se logre establecer la igualdad de todos los bolivianos en el acceso a los cargos, a los puestos, al reconocimiento, a la valoración social. Entonces, en lo personal considero que el MAS debe volver a sus raíces de un nuevo presidente indígena, el mejor de los indígenas, que saldrá de unas primarias, pero líder indígena. Ahora, se ha establecido una serie de requisitos, don Álvaro, que parecen solo cumplir las Evo Morales. Se habla de 10 años de inscripción en el MAS, habilitados ante el Tribunal Supremo Electoral, y otros requisitos que parece solo cumplir los Evo Morales. Es decir, se habla de buscar indígenas que representen a los indígenas en el gobierno, pero sucede que los requisitos que se están poniendo para que el candidato del MAS se presente en el Tribunal Supremo parece ser el único que cumple los requisitos Evo Morales. ¿Cómo ve usted esto? Porque no se da la posibilidad, ni siquiera, por ejemplo, para que Andrónico Rodríguez busque la posibilidad de ir a unas primarias. Yo creo que ese tipo de requisitos que se han colocado en el 2021 tienen que ver con cómo se va conquistando trincheras en esta batalla por la candidatura y por la dirección del partido. Ciertamente lo que usted menciona limita mucho a otras personas, pero yo no lo veo como algo definitivo. El mismo Evo Morales dijo la semana pasada que en las primarias veremos quién es el que tiene más votación. Y estos requisitos que se han colocado ahí pueden ser modificados en un nuevo Congreso. Pero ¿qué tiene que suceder antes? Pero el Congreso lo va a manejar la Dirección Nacional, a la cabeza de Evo. Es decir, por eso todos saben que iba a ser proclamado, todos saben que iba a ser reelecto como jefe nacional del MAS. Es decir, es como un sastre que hace su traje a la medida, digamos, ¿no? O sea, no hay que mentirle a la gente porque la gente además ya no se la charla a uno fácilmente, ¿no? Por eso le decía que es parte de las estrategias para saber cómo avanzar en trincheras para la definición de la candidatura. Si hay un acuerdo político previamente entre Evo y Luis, porque esto es un acuerdo entre los dos. Dejemos de lado a los dirigentes pero secundarios. Pero no pueden ni sentirse, porque sí. He escuchado yo a Evo que le dio con todo en la inauguración. Me llamó la atención porque dijo en el primer día del Congreso, recién dice casi 20 años después que sucede que Luis Arce era el funcionario de Víctor Paz Extensor, es decir, fue subministro 14 años y no se enteró que era funcionario de Víctor Paz Extensor, se enteró recién en el Congreso. Luis Arce salió y le dijo que ese Congreso era forzado, o sea, parece que no quieren ni siquiera verse en fotografía, don Álvaro. Junior, es política. Y el eje central de la disputa es quién es el candidato. Yo le garantizo que si Luis le dice a Evo, ya, vamos, te apoyo, Evo, al día siguiente usted va a tener un Congreso que cambia los estatutos y que cambia y se agarran a abrazos. Es así, ¿no? El tema central, Junior, de toda esta pelea es quién es el candidato del 2025. No es un programa de gobierno, es quién es el candidato 2025. Si se acuerdan políticamente entre los dos, porque la pelea es entre los dos, los demás son simplemente un coro deslucido de la pelea entre los dos. Si se acuerdan entre las dos personas, cómo se articula la candidatura de 2025, usted los va a tener abrazándose. Si no se ponen de acuerdo sobre la candidatura de 2025, usted va a tener dos partidos enfrentándose electoralmente y electoralmente dos minorías. El MAS va a quedar dividido en dos minorías, dando la posibilidad de que la derecha, los conservadores, entren a Palacio de Gobierno,
por la puerta ancha, ya no por la cloaca como entraron en el 2019 matando a tantas personas. Don Álvaro, usted defiende que es un proyecto indígena y habla de los indígenas. Bajo esa lógica, ¿cómo se entiende que no se apoye la gestión de un indígena como don David Choquehuanca, vicepresidente del Estado? Porque cada que pueden, desde la Jefatura Nacional y desde el propio Evo Morales, están duramente cuestionando a un indígena. Olvidémonos de Luis Arce, digamos, ¿no? Pero David Choquehuanca es un indígena, ¿sí? ¿Dónde queda el discurso de los indígenas para los indígenas? Evo Morales dice ser indígena, es indígena, David Choquehuanca lo propio, pero el discurso parece quedarse en discurso y no en la práctica. Lo que pasa es que David no tiene poder. David es un vicepresidente que ha casi abdicado del poder. Ni siquiera cumple las funciones que le establece la Constitución Política del Estado. Y eso es triste, ¿no? Sin ánimo de comparar, pero hay algo parecido al papel que cumplía Cárdenas en el año 1994, 95, 96, básicamente decorativo. Ese es el problema con el compañero David. Él no gobierna, él no es el hombre que toma las grandes decisiones, ni participa en las grandes decisiones del gobierno. Entonces es una presencia indígena muy decorativa. Solo la presidencia le puede devolver al indígena el mando, el poder. Y luego también estructuras administrativas, estructuras institucionales, jueces, en fin, por supuesto, diputados, senadores. Yo me acuerdo que cuando nosotros estuvimos en el gobierno, se hizo una encuesta en el 2017, estimado Junior. El 54% de los funcionarios del Estado, 54%, venían del movimiento indígena, campesino, obrero y vecinal. Esa es una buena transformación. Pero ante todo, el mando estaba en un indígena, Evo Morales. Había un vicepresidente que no es un indígena, pero claro, había un vicepresidente que colaboraba, que ayudaba, que sugería, pero quien tomaba las decisiones estratégicas era Evo Morales. Eso reivindico. Otra vez indios, indígenas gobernando para todos, para indígenas y no indígenas, para Oriente y Occidente, ciudad y campo, pero indígenas, para dar fin al colonialismo mental racializado que aún todavía pervive en los comportamientos, en las actitudes, en el vocabulario y en las acciones de una parte de la sociedad boliviana. Don Álvaro, el 2020, sin embargo, los resultados han de alguna manera demostrado que el MAS parece no resumirse a Evo Morales, porque el MAS es mucho más que Evo Morales. Es decir, es el partido más grande que tiene Bolivia, y con o sin Evo el 2020 sucede que se ganan las elecciones con el 55%. Las encuestas en estos momentos sitúan a Evo Morales, a Luis Arce, aparece también Carlos Mesa, y un poco más lejos aparecen otros. Es decir, usted ve a un MAS sin Evo Morales, a un Evo Morales sin el MAS. El 2020 ya se dio la figura, es decir, usted pensó que Luis Arce podía haber ganado con el 55%, porque hay quienes consideran que la candidatura de Luis Arce fue una especie de fusible para lograr diputados y senadores y luego tratar de volver el 2025. ¿Usted por qué cree que ganó Luis? ¿Por su carisma? No. ¿Por su liderazgo? Tampoco. Es un buen compañero y hay que hablar de él con respeto, por supuesto. Pero no, porque lo puso Evo. Y porque Evo era el resumen de 14 años exitosos de crecimiento de la economía del país, de 3 millones de pobres que salieron de la pobreza. Bajo esa lógica, don Álvaro, para que vamos un poco interactuando, sí, bajo ese gran liderazgo, bajo esos grandes 14 años, ¿por qué la gente lo terminó sacando a Evo Morales? ¿Por qué el 21F es el mayor retrato de que la gente estaba cansada? Y fue un voto mayoritario muy diferente a todas las elecciones donde Evo Morales ganó contundentemente. ¿Pero cuánto sacamos el 21F? 49%, estimado Junior, 49%. El 2019, no nos ganaron. Nunca le han ganado a Evo.
¿Quién le ha ganado a Evo en las elecciones? El 21F no es una derrota. Una persona que le haya ganado. No le ganó una persona. Y Evo sacó 49% del voto. 49%. Y en las elecciones, desde el 2005 hasta el 2019, Evo es primero. Esa es la fuerza de Evo. Ojo, soy el que digo, Evo ya no tiene esa fuerza hoy. Hoy ya no es el Evo del 2006, aunque él cree que está en el 2006. No es ya el Evo. Han cambiado las circunstancias. Es un líder fuerte, de hecho es el líder más importante de Bolivia, de la historia de Bolivia. Tiene un arrastre electoral, pero ya no gana solo. Y eso es lo que yo le digo a él. Compañero Evo, ya no gana solo, entiéndelo. Entiéndelo que ya no gana solo. Entiende de que Luis se lleva o 10, o 15, o 20, o 30% del electorado del MAS. ¿Por qué? No porque es un gran líder, porque está en el Estado. Y si no fuera Luis y estuviera Ricardito Pérez se llevaría el 30% del electorado. Eso es el poder del Estado. Antes Evo se enfrentó a otros líderes que se salieron del MAS, pero ninguno tenía el poder del Estado. Ojo, esa es la diferencia. Se fue el señor Loaiza, se fue varias personas que nos acompañaron, se fueron del partido y formaron su propio partido. Se fue Félix Pazzi, pero no estaban con el Estado. Distinto es pelearte contra el Estado. Y el 2006 ganamos sin Estado porque el bloque popular era mucho más amplio y porque el gobierno se caía a pedazos. Por eso Evo Morales pudo enfrentar al Estado desde la sociedad. Hoy ya no. Hoy es otra situación. Hoy es una situación en que hay un Estado relativamente fuerte. No será el más exitoso, pero tampoco es el peor de los gobiernos. Y eso le da a Luis o a Juancito Pérez como presidente 10, 20 o 30% del electorado popular. No es desmerecer, porque bueno, yo no me fui en 2020, me quedé aquí, digamos, viendo cómo se manejaba la economía y mucha gente recibía la platita, caían 100, 200, 300 y la guardaban en el cajón porque había una incertidumbre económica política, que es lo peor que le puede pasar a un país, digamos, ¿no? No es desmerecer lo que ha hecho el gobierno actual en materia económica, no es desmerecer, don Álvaro, los votos de los ciudadanos, 55%. ¿Usted cree que el 55% que recibió Luis Arce es voto de los solo voto indígena campesino? No, para nada. Los indígenas llegan al gobierno si van aliados con otros sectores populares. Y esa fue la gran virtud de Evo. Evo logró articular lo más indígena y popular, vecinal, campesino, obrero, con sectores medios y sectores medios emergentes. Y eso nos dio el 55%, luego el 63%, luego el 47%. Pero la economía, evidentemente, y lo he dicho públicamente, el compañero Luis ha administrado la economía y nos ha sacado de ese hueco en que nos metió Áñez. Áñez hizo retroceder el Producto Interno Bruto menos 8%. Retrocedimos al año 2010, 2011. Pero no se olviden, Luis no ha implementado ninguna nueva reforma. Ha continuado gestionando el diseño que se construyó anteriormente. ¿Y Áñez por qué no lo hizo, don Álvaro? Porque Áñez tampoco dejó sin efecto la nacionalización y de verdad que la economía era un desastre. No, pues se dedicó a destruir la nacionalización. Cerraron empresas. Acuérdense lo que hicieron con la planta de Uria, esos criminales. La cerraron. Dañaron una serie de artefactos muy caros que nos tardó un año de recuperar, y yo creo que $40 millones para reparar eso. Entraron a Entel para saquearlo y repartirse bonos y salarios cada semana que renunciaban. Entraron a Ende, entraron a Litio para cerrar operaciones. La idea era liquidar las empresas del Estado. Y encima viene la pandemia, se dedican a robar el dinero de los respiradores y sacan los helicópteros con unos curas para lanzar agua bendita para que la gente no se muera. Eso es lo que hicieron. Entonces Luis Arce no es solo un cajero, digamos, porque cajera podía haber sido Áñez también, cajero pudo haber sido Carlos Mesa, y me recuerdo que estiraba la manito para pedir para los aguinaldos. ¿Sí? ¿O solamente usted cree que es una figura de cajero, como lo ha dicho Evo Morales?
Lo que ha hecho Luis es continuar lo que ya estaba diseñado. Y eso tiene su mérito, por supuesto, y tenemos los resultados hoy, crecimiento del año pasado, hemos mejorado respecto al 21, respecto al 19, por supuesto, pero no está usted ante grandes nuevas reformas. Y necesitamos grandes reformas, reformas de segunda generación, para que la economía retome el crecimiento del 4.5, 5%, y que la pobreza, que la redujimos en 14 años del 59 al 36, 34, baje al 20. Luis ha administrado el modelo y lo que se requiere ahora, supongo que el 2025, es nuevas reformas de segunda generación. Entonces el compañero Luis lo ha hecho muchísimo mejor que Áñez, nos ha sacado del hueco, pero lo ha hecho continuando la velocidad crucero del modelo que ya se construyó desde el año 2006. O sea, tiene sus méritos. Sí, por supuesto, tiene sus méritos, no hay que desmerecerlo, aunque también lo he dicho públicamente. Las grandes medidas históricas del proceso de cambio, como por ejemplo la nacionalización o el tema de los bonos, esas las tomó evidentemente Evo Morales y el compañero Luis no tuvo ninguna participación. Ahora, don Álvaro, yo recuerdo que en su momento decía Evo Morales, creo que usted alguna vez también decía que Luis Arce era la garantía de la estabilidad y del crecimiento económico y de la redistribución de la riqueza. O sea, ya Evo no piensa eso. Evo ha dicho que es un cajero nada más. Usted, yo no he dicho nunca eso. En campaña. Yo nunca lo he dicho. ¿Usted considera, pero, que es o no es una figura que puede garantizar la estabilidad económica y la redistribución de las riquezas? Luis puede garantizar la administración del modelo que construimos años atrás, pero no tiene el ímpetu ni la creatividad para impulsar nuevas reformas de segunda generación que nos permitan un salto económico. Creo que ese es el límite. La virtud puede administrar lo que se construyó antes. Su limitación no puede construir, no puede proponer nuevas cosas que permitan que el proceso de cambio pueda prolongar su vida unos 10 o 15 años más, generando mayor igualdad y mayor beneficio a las clases laboriosas. Ahora, don Álvaro, usted estuvo 14 años en el gobierno, Evo Morales tuvo una especie de todo, ¿no? Fue suerte, fue trabajo, fue ayuda, fue aporte. Hablamos de la platita que llegaba y que se lograba generar. ¿Usted cree que el escenario del 2023 o el escenario que se lo ve complicado también económicamente hablando del 2025 es un mismo escenario que del 2015, del 2017, del 2018, porque entraba mucho más dinero del que actualmente entra? Yo creo que el golpe de Estado arruinó parte de la economía boliviana. Nunca habíamos caído tanto en la economía, menos 8%. Solamente en guerras se produce una cosa así. Y eso lo provocó la señora Áñez, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Camacho. Y el 2025 son necesarias impulsar reformas de segunda generación del Estado plurinacional. Básicamente en el tema impositivo, en la creación de nuevos bonos, en la industrialización real del litio, produciendo aquí cátodos y baterías en Bolivia, impulsando la agricultura de las 3 millones a 8 millones de hectáreas, ayudando a la pequeña producción, a la pequeña agricultura con mayores créditos a tasas muy bajas para que puedan dinamizar su economía, ampliando la vivienda social. Se necesita un shock de industrialización para nuestra economía boliviana para que de estos 3% de crecimiento, que son infinitamente mejor que el menos 8% de Áñez y Tuto Quiroga y Camacho, se convierta en 6%. Hay la necesidad de lanzar a Bolivia una tasa de crecimiento del 6% anual y proponernos que hasta el 2030 la pobreza va a bajar del 34 al 20% y la extrema pobreza va a bajar del 12 que está hoy o 11 al 7%. Eso es lo que tenemos que plantearnos. Entonces, yo considero que se necesitan un nuevo impulso, un shock nuevamente de reformas estructurales para ampliar la igualdad y mejorar la calidad de empleo
de nuestra querida población. Pero no hay los mismos ingresos, es decir, puede ahorita venir Mandrake, digamos, si no va a tener la billetera abultada que había cuando usted era vicepresidente. Oiga, cuando nosotros entramos al gobierno no había dinero. ¿No se acuerda que Carlos Mesa lloraba para aguinaldos? ¿Qué hicimos? Nosotros nacionalizamos. Así de simple. Nadie nos regaló dinero. Nadie nos hizo, no llovió dinero. Tomamos la decisión valiente de nacionalizar y hubo dinero. Igual para el 2025 hay que tomar la decisión valiente de tomar medidas económicas importantes, especialmente con el tema del litio, en el tema de la agricultura, en el tema de impuestos. Son sectores claves que le van a dar al país rápidamente dinero para regresar a las tasas de crecimiento del 5 o 6% que la tuvimos entre el 2009 hasta el 2015. Don Álvaro, escucho yo mucho hablar respecto, y quiero conocer cuál es su opinión, respecto a que este sería un gobierno de derecha, un gobierno que está más cerca, digamos, de Camacho, de Mesa, pero no lograron ni siquiera enviarlo a su casa con detención domiciliaria a Rubén Costas, por ejemplo, que era el líder de la oposición y era quien llamaba a los cabildos en Santa Cruz. Y yo no sé si el ministro entonces no tuvo los pantalones, no tuvo las agallas o definitivamente fue parte de algo. Pero se habla de un gobierno de derecha, el de Luis Arce. Sucede que es Luis Arce el que ha metido preso a Luis Fernando Camacho y es Luis Arce el que ha metido preso a Yanine Áñez. Evo Morales durante su gobierno, si mal no recuerdo, a lo más que llegó fue a meter preso a algunos dirigentes cívicos o algunos comunicadores por discriminación, por allá por el Beni, muy lejos. ¿Usted cree que esto es coincidente? Pues se habla de derecha, pues sucede que los principales íconos de la derecha están presos. Mesa, digamos, parece ya estar en su fase final, Tuto lo propio, Doria Medina, es decir, procesarlos y encarcelarlos parecería en estos momentos revivirlos. Pero fíjese usted, Camacho, el líder de Santa Cruz, está preso. Un hecho que era impensable en el gobierno de Evo y que es más, Camacho lo tumbó a Evo Morales. Yo estoy en contra de esa lectura, estimado Julio. Me parece injusta, me parece retórica. Estaríamos ante un gobierno de derecha si estuviéramos privatizando alguna empresa pública. Y no lo ha hecho. Estaríamos ante un gobierno de derecha si es que se hubiera anulado algún bono social, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad. Y Luis no lo ha hecho. Ha administrado lo que hemos hecho nosotros. No lo hará con el dinamismo que teníamos nosotros, pero son los estilos de gobierno que hay que saberlos respetar, ¿no? Evidentemente, si el compañero Luis se pusiera a privatizar una empresa pública, estaríamos al frente de él, marchando, por supuesto. No lo ha hecho. No estamos ante un gobierno de derecha. Eso es una crítica injusta, más al calor del debate de quién es el candidato del 2025. Y los argumentos que usted mencionaba, ¿no? ¿Quién ha metido a la cárcel a la golpista Áñez? Este gobierno. Nos ha metido a la cárcel. A Áñez, a la golpista Áñez, al golpista Camacho. Bien. Buen punto. Camacho comenzó a sublevarse contra nosotros y nosotros lo dejamos. Y viene Luis, el gobierno de Luis, y lo mete a la cárcel por ir en contra de la Constitución, por promover el golpe de Estado, por sobornar a militares que se rebelaron contra la Constitución. Está bien. Es un hecho a favor del gobierno que muestra el talante político también, ¿no? Y uno no puede olvidar, meramente por la pelea personalizada, uno no puede olvidar. Así como yo reivindico que un líder indígena tiene que venir a gobernar Bolivia por los siguientes 5 años, también reivindico que Luis tuvo la valentía de detener a los golpistas, a los promotores del golpe de Estado del 2019. Y eso no puedo dejar de valorarlo. Tendré mis críticas a la gestión económica de Luis, tendré mis observaciones a su manera de llevar adelante un gobierno un poco desorganizado,
pero es un hombre que ha tenido la valentía de cumplir lo que tenía que cumplir, porque no ha hecho algo extraordinario. Ha cumplido la Constitución metiéndola a la golpista Áñez. Pero no se animó, no, como usted dice, dejaron que Camacho se subleve. Es decir, Camacho es, y porque sigue siendo, una especie de ícono de Santa Cruz. Es decir, ¿qué pasó, don Álvaro? ¿No tenían miedo? Porque creo que miedo también hubo en este gobierno, pero fíjese usted, se planeó de tal forma el operativo que nadie creía que realmente se lo alzaron a Camacho, porque encima era el Día de los Inocentes, ¿no? Subestimamos. Pero lo dejaron crecer. Por supuesto, lo hemos subestimado. Y cuando ya había en marcha una conspiración policíaca y militar, que fue lo que nos sacó del gobierno. No fue la marcha de los pititas ni el paro de Santa Cruz. Podían seguir parando 2 meses y no pasaba nada. Fueron policías y militares los que nos han sacado del gobierno, porque tienes que enfrentarte con ellos y eso va a significar muerte. No nos dimos cuenta. Ese es el gran problema del 2019. No son los pititas yendo a rogar a los cuarteles, son policías y militares sublevándose. Y no lo supimos. Fue este hombre que aparece en la pantalla, que se llama Camacho, que sobornó al general, a los generales, a terceros, al de la policía, en fin. Y eso fue lo que garantizó el golpe de Estado. Y nosotros no nos dimos cuenta. Estaba frente a nuestra nariz y no nos dimos cuenta. Gran error político, por supuesto. Y yo lo he admitido. Gran error político. Luis tuvo la decisión y el olfato político de darse cuenta que este señor Camacho estaba volviendo a preparar una intentona golpista a fin del año 2022 y lo agarró preso. Bien. Felicidades, compañero Luis. Has hecho tu trabajo, has protegido el gobierno legalmente establecido, has protegido la Constitución, que ese es el mandato. Nosotros no nos dimos cuenta. Los subestimamos y no sabíamos sus andanzas con policías y militares que cuando estalla ya están a nuestro alado, rodeando el Palacio de Gobierno, y no nos quedaba más que, para no provocar un baño de sangre, como decidió el presidente Evo, la renuncia. Entonces, esta es una parte que hay que valorar del gobierno y lo hago públicamente. Detuvo a los golpistas, preservó la Constitución y defendió la democracia como un gobierno tiene que hacerlo. ¿Qué? Punto a favor de él. Por eso vuelvo a decirle, estimado Junior, no se puede hablar de un gobierno derechizado. Se puede hablar de un gobierno desorganizado, lento, a media máquina, sí, pero no se puede hablar de un gobierno de derecha. Si lo fuera, yo sería el primero en estar al frente de él para denunciarlo, para criticarlo. Don Álvaro, otra consulta que me vengo yo preguntando, ¿cómo? Porque hay que ser realista, es decir, lo último que en estos momentos se le pasa por la cabeza a un cívico en Santa Cruz es ir a un paro. Es decir, agotaron, creo, los paros. Fueron demasiado radicales y en esa radicalidad perdieron la fuerza y perdieron la posibilidad de negociar, ¿no? Sucede que Arce soporta 36 días y desgasta terriblemente una de las medidas más exitosas con las cuales contaba el ente cívico cruceño. Es decir, en estos momentos alguien habla de un paro y más o menos se viene a la cabeza 36 días para lograr absolutamente nada. 21 días, el 2019, terminaron con Evo Morales. ¿Cuál es el cambio de la aritmética, digamos, para aguantar 36 y no aguantar 21? Nosotros podríamos haber aguantado 40 días de paro en el 2019 y estábamos dispuestos a aguantar 40 días. ¿Pero usted no cree que en los 36 días también se habló con militares y policías? Y Luis supo a tiempo ponerle freno. Claro, por supuesto. ¿Qué falló en 2019? Que no nos dimos cuenta, que nuestro sistema de seguridad del Estado no nos avisó que había andanzas de camachitos distribuyendo dinero entre los generales de la Fuerza Aérea a la cabeza de terceros, de las fuerzas del Ejército, de la Naval y ante todo de la policía. No nos avisaron y no pudimos obrar ni reaccionar a tiempo. Porque el paro de Santa Cruz, vuelvo a decirle, podían parar 60 días y lo aguantábamos. Y la marcha de los pititas alrededor del palacio lo aguantábamos.
podían marchar 5.000 cada día y nosotros podíamos relevar compañeros 10.000 cada 2 días. Lo que define todo es la defección, la traición de los mandos policiales y militares que desconocen la Constitución y que van a llevar por la cloaca a Áñez al Palacio de Gobierno. Eso fue lo decisivo. Entonces, y eso lo ha demostrado Luis, y me parece bien, es un buen acto. Ha debilitado esta estrategia cívica de asfixiar Santa Cruz y con eso promover inestabilidad social. Los que se han arruinado han sido básicamente los cruceños y han agotado una medida de fuerza que es muy importante y que hay que saberla usar en momentos precisos y no en cualquier momento. Don Álvaro, ahí tiene que haber responsables. Es muy difícil que usted, siendo vicepresidente, tenga contacto, digamos, puede llamarlo, pero hay ministros llamados para velar y garantizar por la seguridad del Estado. Presidencia, gobierno, defensa. Usted, digamos, ¿qué pasó allí con estos ministros? No, ya lo dije también públicamente, creo que con usted también, Junior, evidentemente no funcionaron los sistemas de defensa del gobierno legítimamente constituidos. Y yo también asumo mi responsabilidad. Soy vicepresidente, no soy ministro de Defensa y de Gobierno, pero podía moverme en distintos ámbitos. Y no lo hice. Evidentemente también... ¿No será que algunos exministros coordinaban con Camacho? Los vi que le dieron seguridad para bajar incluso y dejar la carta, ¿no? Yo no me atrevería a decir eso, estimado Junior. Que ya no tuvieron luego reportes de inteligencia, pues ya se fueron, ¿no? Yo no me atrevería a decir eso, no tengo pruebas y no me gusta acusar sin pruebas. Lo único que puedo decirle es de que los ministerios responsables de la seguridad del Estado no cumplieron la labor que tenían que hacer en estas circunstancias, proteger al gobierno legalmente constituido. No lo hicieron y convirtieron un paro de 21 días en un golpe de Estado porque se amotinaron y se insubordinaron las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Eso fue lo decisivo. Eso es. Y siempre es lo decisivo en cualquier golpe de Estado. El 2009, ¿por qué ganamos a los cívicos? Porque no se sumaron policías y militares. Hicieron cosas peores el 2009. Tomaron instituciones, fueron a matar campesinos en El Porvenir, a la cabeza del gobernador de ese departamento. Hicieron volar oleoductos y los derrotamos. Se trajeron mercenarios europeos para atentar contra la vida de Evo. Subvencionaron dinero algunos sectores empresariales para promover ese golpe, pero Fuerzas Armadas y Policía no se dieron la vuelta a la chaqueta ni se cambiaron el gorro de posición. Y entonces, en base a la movilización social, cabildos, marchas, recuperamos el control del Estado en los siguientes 15 días. Lo decisivo del 19, lo que cambia la historia son policías y militares desconociendo la Constitución. Sin eso, Camacho, sus paros, sus rezos, no pasaban de ser una anécdota de un paro de 25 o de 30 días. Don Álvaro, usted escuchaba yo una declaración de Fidel Castro, creo que Cintia la tiene, por favor, si me la pueden alistar. Lo voy a invitar a que lo escuchemos a Fidel Castro en una de sus tantas intervenciones, un hombre que ha combatido, un hombre que se ha caracterizado por estar en el campo de batalla. Y Fidel Castro decía más bien en una de sus intervenciones que un líder que se precia de ser no se puede o no puede abandonar el campo de batalla. Y él hace referencia a algunas de las protestas, donde incluían algunos disparos, incluso en La Habana. No sé si está listo el video, por favor, para que vamos a escucharlo a Fidel Castro y luego le pregunto su opinión. Pero sería traicionero de mi parte si yo abandono el campo de batalla. Yo no recuerdo a ninguno de los libertadores de este hemisferio
que haya abandonado el campo de batalla antes de conquistar la independencia de nuestro país. Xúquer no abandonó el campo de batalla, murió, y a pesar de que no le gustaba nada, lo hicieron presidente de Bolivia casi a la fuerza. Bolívar no abandonó el campo de batalla. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. El otro día hubo unos disturbios por allí. Yo cuando supe que había algunos problemas, que alguna gente estaba tirando piedras, no estaban tirando tiros, yo sentí que mi deber primero, mi deber era estar allí donde estaban los disturbios con el pueblo y con la gente. Bueno, no hubo una piedra más, ni un disparo más, y le dije a las escoltas nuestras que no se dispare ni un tiro, y se lo dije francamente, yo prefiero que me tiren a mí. A decirle a ustedes, disparen. Porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Y desde luego yo estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo. Y quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte. Don Álvaro, era una declaración de don Fidel Castro. ¿Usted se arrepiente de haber seguido el 2019? Le pregunto esto, por favor, le pregunto esto porque usted ha estado en la cárcel. Es decir, muchos dicen, bueno, la cárcel, digamos que no es el fin del mundo. Usted ya estuvo preso, sabe que es estar en la cárcel. ¿Y se arrepiente usted de haber seguido el 2019, don Álvaro? No. Y comentando las palabras del comandante Fidel, son fascinantes, son muy sabias, pero fíjese bien lo que él dice: un líder no abandona el campo de batalla porque están en una guerra, y menciona a Bolívar, a Sucre, que están en una guerra. El 2019, ¿en qué guerra estaba el pueblo? ¿Acaso estábamos armados? ¿Acaso estaban con un ejército o una guerrilla sublevándose? ¿No? Porque estábamos en un proceso democrático. Son cosas distintas, estimado Junior. Pero el patria o muerte, ¿dónde quedó, don Álvaro? Deje de lado eso. Son cosas distintas. Cuando usted se mete a una guerrilla o a una guerra, el comandante siempre adelante. Y ahí el comandante Fidel tiene toda la razón. Un comandante que levante el arma tiene que ir adelante y no puede ir atrás. Pero en el 2019 no había un pueblo armado. No había un pueblo en guerra. Usted quería que se enfrenten los K-8 de la Fuerza Aérea, del traidor terceros, y sus tanquetas que les dimos a los militares, las tanquetas chinas, con piedras de los salteños, con las mujeres de pollera que iban con sus niños a marchar en Cochabamba. Eso no es guerra. Pero el pueblo se enfrentó, don Álvaro. El pueblo salió a las calles, el pueblo enfrentó al gobierno de Áñez. Pero no. El pueblo enfrentó a Murillo, ¿no? Estimado Junior. ¿Hubieron muertos? Estimado Junior, el pueblo no salió armado. El pueblo no salió armado. Hablar de que estaban armados es la retórica de Murillo. Digo, ¿no? Que salieron a enfrentar, sí, armados o desarmados. Pero no estaban armados. Digamos que salieron a poner el pecho a las balas. No estaban armados. Ojo, y eso creo que lo valoró muy bien Evo. Yo, a pesar de que quería hacer otra cosa, porque yo vengo de la lucha armada, y le dije a Evo, vámonos a resistir al alto. Vámonos a resistir, compañero, antes de que renuncie. Nos están esperando. Vámonos ahorita, porque aquí nos van a encerrar estos oficiales de la Fuerza Aérea. Vámonos hacia Villa Ingenio. Ya tenemos un equipo que nos va a sacar allá. Y ahí resistimos y a ver qué pasa. Y él dijo, no, porque nos van a matar a la gente. O sea, la mataron igual, don Álvaro, ¿no? Igual. Iban a matar no solamente 50 o 70, iban a matar 500 o 1000 o 2000, con Evo conduciendo la resistencia. Y me parece que por las circunstancias de un gobierno democrático que gana por elecciones, distinto a un gobierno revolucionario que gana con las armas en la mano, Cuba, la posición de Evo es la correcta. La posición de Evo fue la correcta. Y tan correcta fue que un año después regresa con el 55% su partido.
un partido a la cabeza de Evo Morales y con candidato puesto por Evo Morales. La historia ha resuelto este debate. Un comandante no abandona a su tropa si estás en guerra y tu tropa también está armada y el enemigo está armado. Pero un comandante que lleva a su tropa sin armas a enfrentar a una tropa armada, como estaban los policías y los militares, eso no es ni valentía ni revolucionario. Eso es conducir a una masacre. Y yo creo que Evo tomó la decisión. Yo quería otra, vuelvo a decir, yo quería otra decisión. En lo personal quería otra. Pero hasta ahí también llegó mi adhesión al líder indígena. Si el líder indígena dice, yo no voy a pelear para que maten a mis compañeros, que no tienen armas para defenderse, y yo he venido a ayudar a un líder indígena, no a sustituirlo, no a reemplazarlo, no a hacer las cosas que él no va a hacer. No me atribuyo ningún papel por encima, por delante o superior al líder indígena, simplemente como un acompañante revolucionario que tiene en su cabeza el diseño de Estado y de economía y de sociedad. Entonces, las palabras del presidente, del comandante Fidel, extraordinarias, sabias, y la decisión del compañero Evo Morales en democracia, igualmente sabia, extraordinaria y correcta. Ahora, la tropa fue, como sin líder, la tropa fue porque fue una forma de tratar de frenar las medidas que trataba de implementar Yanine Áñez, y bueno, con o sin líder, la gente fue, nosotros fuimos testigos, hubieron muertes, hubieron muertos, hubo masacre, ya lo ha dicho masacre, claro. La CIDH, hubo masacre. Con o sin líder, la masacre se dio con o sin armas. ¿Se sintió usted abandonado? ¿Se sintió solo? Porque toman la decisión de irse y a último momento casi que no logran irse, digamos, ¿no? ¿Se sintió solo usted, abandonado, don Álvaro? No, para nada. Yo sabía ya el talante de los dirigentes, al que el presidente Evo les hacía mucho caso y los reunía. La mayoría eran unos charlatanes. No me la charlan a mí los dirigentes, que ofrecían muchas cosas y luego no hacían nada. Porque desde hace unos 10 años atrás hay un nivel de degradación de la dirigencia social. Son así los tiempos, cuando las bases están en lo suyo, en lo personal, se despolitizan, los dirigentes se convierten en unos vividores. No todos, evidentemente hay gente muy buena y noble, pero la gran mayoría se convierte en gente muy prebendal. Y yo ya los había visto cómo estaban actuando en el 2019, más preocupados de las candidaturas que del riesgo político que había. Entonces no me sorprendió la actitud de los dirigentes, quizás a Evo sí, a mí no. Es más, tengo guardados los cuadernos hasta el último día de las reuniones de CONALCAM. Tengo como 80 cuadernos de la gestión de gobierno, de todos los días de lo que hacíamos, y revisé mis comentarios cuando cada dirigente se insuflaba el pecho y ofrecía movilizar 10,000 personas. Y yo sabía que eso era puro palabrería, ¿no? No podía movilizar ni al gato de su casa. Yo no me sentí en ese momento solo, y cuando después de las masacres con el compañero Evo pensamos regresar, incluso ya planificamos un vuelo que nos iba a llevar de México hasta Bolivia, y luego cuando subimos a Argentina 2 veces por lo menos planificamos entrar. Y particularmente yo iba a entrar en el mes de agosto, cuando se dio este gran levantamiento del 2020 para enfrentar a Áñez, y cuando toda la logística ya estaba para entrar a Bolivia, tuvimos que regresar porque creíamos que nuestro lugar era en esa lucha que tan heroicamente y de manera autoconvocada, no dirigida por los dirigentes, sino autoconvocada de los sindicatos, las bases, las comunidades, los vecinos, se estaba llevando adelante, y yo quería participar no como líder ni como dirigente, sino como un combatiente más de base, porque de ahí vengo y ahí siempre me va a encontrar, estimado Junior. Entonces uno tiene que saber escoger sus momentos, pero vuelvo a decir, sabias palabras para momentos de lucha armada, sabias palabras y decisiones para momentos de lucha electoral y democrática.
Ya en la recta final, bueno, con lo que me quedo es que Prebendales el 2019, Prebendales el 2023, pues solamente iban y se la charlaban a Evo, ¿no? No sé si se la charlen también a Luis Arce ahora. Sí. Lo cierto es, don Álvaro, usted ha buscado ir a tomarse un cafecito, bueno, no hay café, digamos, comerse un tambaquí con Evo Morales en Villatunari, en la Ucaeña, ha tratado de ir a buscarlo, digamos, porque de traidor no lo baja, digamos, ¿no? Cada que puede, usted parece que le coquetea, yo lo veo, lo he visto en varios medios, varios programas, y veo más afinidad usted con Evo que con Arce, digamos, por lo menos en sus análisis, pero Evo parece que no se va a dejar conquistar. No me interesa, de hecho, ni me interesa hablar tampoco con él. Veremos el resultado del 2025. Y soy muy claro. Y si me equivoco, lo reconoceré. Si van separados, pierden. Y ustedes dos son los responsables. Y darán la cara ante el pueblo que va a vivir esa frustración. Y si ganan separados, yo diré, Álvaro se equivocó. Y pido disculpas. No tengo ningún reparo de pedir disculpas con humildad. Pero si mi presagio catastrófico se cumple, de que por ir separados el MAS perdió el gobierno, hay dos responsables. Y asuman su responsabilidad ante la historia y no nos las charlen y no nos vengan con cuentos de que algo falló. Entonces, ¿cuándo se va a dirimir la verdad de todo lo que decimos? El 2025. Y mientras tanto no veo necesario, no veo importante, no necesito buscar a nadie y a ver qué pasa hasta el 2025. ¿Cómo ve en la parte ya final, déjenme entero serio por favor, cómo ve Álvaro García Linera a Andrónico Rodríguez? Es un joven, lo veía yo que iba nomás sobre una autopista, digamos, pero parece que se bajó luego a un camino de tierra, porque Andrónico Rodríguez fue un protagonista del 2020, claro. Es decir, yo muchas veces lo veía allí, claro, comandar las movilizaciones, llegó, fue presidente del Senado y parece que se le mojó la mecha. Sí, le falta mucho por andar. Yo tengo mucha confianza en él, promete mucho, pero tiene que animarse a hablar, animarse a interpelar, animarse a entrar al debate nacional. Entiendo que está en una situación muy incómoda. Él es del trópico, vive en el trópico, no puede enfrentarse a Evo, pero también es parte del gobierno, es el tercer hombre del Estado. Y no puede enfrentarse a Luis directamente. Lo entiendo, no le estoy pidiendo que salga a ser partícipe del ejército de insultos o de insultadores que hay ahorita en ambos bandos, no. Pero él tiene que ser un hombre que le hable al país de la economía, que le hable del litio, que le hable de los impuestos, que le hable de la tierra, que hable de los temas sensibles a la gente. Sin enfrentarse al gobierno, sin separarse de Evo, tiene que comenzar a mostrar el talante nacional de este joven líder, campesino, indígena, quechua y profesional. Es una combinación fantástica y encima joven, y entonces tiene todo a su favor, pero le falta más ímpetu, y mi recomendación cariñosa, respetuosa y humilde es anímese a entrar a la batalla del debate importante, no al de los insultos, al debate importante del país. Fórmese, prepárese, todos nos formamos, todos nos preparamos, todos aprendemos en el debate. Entonces, yo creo que él tiene mucho potencial, estimado Junior. Veo que puede ser un gran líder de aquí al 30, pero tiene que asumir nuevamente un protagonismo político en el debate nacional, porque si no el Parlamento lo va a asfixiar y puede correr la suerte de muchos otros líderes sociales que entraban al Parlamento, tenía su derecho, al fin podían ser parlamentarios. Antes era vedado, era extraordinario ver a un campesino, un indígena en el Parlamento, era casi una rareza folclórica. Ahora no, ahora es la mayoría. Pero también el Parlamento tritura a las personas.
hay que ser saltoncito, hay que ser batallador, peleador, ir a los medios, hablar de temas importantes para la gente, volver a recuperar ese protagonismo que él lo tuvo el 2020 de manera muy, muy valiente, pero que ahora ha quedado muy apagado. Como usted dice, la mecha se mojó. Hay que ventear esa mecha, que se seque y volver a encenderla. Y eso es, yo diría, con miras al 2030, que puede ser una gran promesa de una camada de líderes indígenas, campesinos, vecinales, obreros que están emergiendo de las entrañas del proceso de cambio. La última pregunta, don Álvaro. Ley de imprescriptibilidad. Se rechazó la ley ni siquiera en detalle, se la rechazaron así de un plumazo en grande. Un proyecto de ley que busca, digamos, sentarle la mano a los pedófilos, no importa que se llamen, qué cargo tengan, si tienen plata, si no tienen plata o si tienen poder. Pedófilo es pedófilo, violador es violador. Y sucede que, curiosamente, los opositores, en este caso los camachistas, los mesistas y los evistas, han rechazado una ley que no tendría que tener color político. Es una ley en favor de los niños. O sea, al que le guste los niños tendrá que saber que si lo encuentran va a tener que ir a podrirse a una cárcel, digamos, en cualquier región del país. ¿Cómo ve usted que hayan rechazado la ley? Muy mal, muy mala señal para la sociedad, pero en general el Parlamento está hecho un desastre, ¿no? Comenzando de que el vicepresidente haya permitido que su bancada se haya dividido. Es imperdonable. No puede ser, yo no entiendo. No puedes dividir tu bancada. No puedes dividir tu bancada. Si tienes una bancada dividida, tienes una oposición que se duerme y habla de cosas que no entiende, convoca conferencias de prensa para hablar de cosas que luego no sabe de qué se trata. Es un parlamento chacotero. Es uno de los peores, es el peor parlamento que yo conozco desde que ha habido recuperación de la democracia. Muy desordenado, sin agenda política, sin liderazgos fuertes, fragmentado. Es una pena este Parlamento, y creo que va a ser así los otros 2 años más que quedan. Entonces, este tipo de bochornos como el rechazar la aprobación de esa ley vamos a seguir viendo en los siguientes meses, lamentablemente, hasta que haya una renovación del Parlamento, que desde el lado popular le devuelvan liderazgos fuertes, comprometidos con el debate, unidos, unificados para llevar adelante las grandes transformaciones. Entonces, este Parlamento es una sombra confusa, poco relevante, y lamento que no le da victorias, no le da avances, no le da logros a la sociedad. Lo que me está comentando de la ley es un ejemplo de ello, pero podríamos nombrar muchas otras leyes y muchos otros ejemplos de esta inoperancia del Parlamento. Gracias, don Álvaro, le agradecemos. Podemos quedarnos horas con usted conversando, una persona que sabe mucho, más allá de todo lo que digan, digamos, es una persona que tiene mucha experiencia, muchos años de vida. Gracias, esperemos poder conversar con usted en cualquier otra oportunidad, y siempre es enriquecedor para nosotros conocer su punto de vista respecto a lo que está viviendo en estos momentos el país. Muchísimas gracias a ustedes, Junior, y por supuesto para mí va a ser un honor seguir participando en Detrás de la Verdad. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de este subprograma Detrás de la Verdad de este jueves 5 de octubre. Le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Buenas noches. Permiso.